En el día de hoy voy a explicar el arte románico, daré a entender cómo era su estilo artístico, cómo era su arquitectura, edificios románicos existentes en España, cómo era la estructura románica en general y la estructura románica en España, cómo eran las pinturas románicas y las pinturas románicas que existen en España. El estilo del arte románico fue creado entre los siglos XI y XIII en la Europa feudal en las parroquias, es decir, iglesias cuales fueron construidas después del fin de grandes invasiones con la llegada del aumento de la población. En ese tiempo se crearon grandes obras artísticas religiosas con el propósito de expandir la fe cristiana y la gloria divina. La expansión de la orden monástica benedicta ayudó en la configuración y expansión del estilo románico. Las iglesias y monasterios eran las más habituales en Europa, y todas tenían la misma arquitectura. Por dentro, la cabecera llamada ábside solía ser semicircular, y a veces las naves laterales se alargaban y lo rodeaban formando la girola. El suelo tenía forma de cruz latina, su brazo más corto se le llama transepto, y el centro donde se unía los dos brazos se llama crucero. En él se cubría una torre llamada cimborrio. La cubierta de la iglesia se realizaba con resistentes bóvedas de cañón, sostenidas con gruesos muros y enormes pilares o columnas unidos por arcos de medio punto o de media circunferencia. También se podía colocar contrafuertes en las paredes exteriores para reforzar los muros de las pesadas bóvedas. También existía una torre, un campanario exterior unida a la iglesia o separada de ella para orar y utilizarla como torre viga. Las puertas, ventanas y vanos de la iglesia se componían con arcos de medio punto sustentado en columnas con capiteles a menudo decorados. Existen muchos edificios románicos en España. La mayoría se pueden encontrar en Palencia, aunque existen otros edificios que no están en esta ciudad. Los edificios más reconocidos bien pueden ser la iglesia de San Martín de Tours, que es un templo católico erigido en la segunda mitad del siglo XI, en Fromista, en la provincia de Palencia, y situado en el Camino de Santiago. La Catedral de Santiago de Compostela es un templo culto católico situado en la ciudad homónima, en el centro de la provincia de La Coruña, en Galicia. La Basílica de San Isidro de León es un templo cristiano ubicado en la ciudad de León, en España. Este tiene un panteón real a los pies de la iglesia. Antes era un templo romano que se convirtió en un monasterio, para que finalmente se convierta en lo que es hoy en día. Por último, el monasterio de Santo Domingo de Silos es una abadía benedicta ubicada en la parte oriental de un pequeño valle, que el primer documento del Archivo de Silios del año 954 ya lo denomina Valle de Tapedillo, perteneciente al municipio español de Santo Domingo de Silios, en la provincia de Burgos. Ahora pasemos a la escultura románica. Esta se realizaba con cierta ayuda de la arquitectura, pues las figuras, naturalmente, adoptaban tanto proporciones como forma de la superficie sobre la que eran esculpidas. Sus esculturas eran religiosas, aunque en las capiteles se podían encontrar escenas de la vida cotidiana, geométricas y vegetales. Estas estaban sin nada de perspectiva, al igual que rígidas y erráticas. También existían las tallas religiosas, que no tenían que ver con la arquitectura. Estas eran de madera con tonos muy coloridos. Eran representaciones de la crucificación de Cristo, la figura de la Virgen sentada en un trono con el Niño Jesús y las imágenes de santos. Las podías encontrar en altares o iglesias. Una de las partes de la iglesia donde se pueden encontrar arquitectura es en las portadas para impresionar a los feligreses. En ellas se puede distinguir el tímpano, la escena más importante donde se aprecia a Cristo en majestad. Este tiene mayores proporciones que el resto de figuras. También está presente el dintel, el parteluz y las arcoboltas, que muestran escenas de la Biblia, representaciones de animales o motivos geométricos y figuras de santos. Para ver ejemplos de la escultura románica en España, podemos volver a la Basílica de San Isidro de León, donde están las portadas laterales llamadas la Puerta del Perdón, encontrada en el crucero, y la Portada del Cordero. En esta se aprecia escultura románica, pudiendo encontrar representaciones de las tres escenas de la vida de Cristo. También en la Catedral Santiago de Compostela se puede encontrar la Puerta de las Platerías, una doble puerta con arcos de medio punto. Encima, una franja esculpida de imágenes de santos que termina en una comisa. El tímpano de la derecha representa la infancia y pasión de Cristo, mientras que el de la izquierda representa la tentación del desierto.
Por último está la duda de Santo Tomás, que tiene una original composición, pues la figura de Cristo no está en el centro, por el contrario se encuentra a la izquierda. Aún así sigue siendo el centro de la obra, pues todos los apóstoles miran hacia él. Cambiando de tema, en el arte románico también existe la pintura. La pintura románica, cual era muy simple, se trazaban dibujos con gruesos contornos oscuros y el color se extendía uniformemente. No había profundidad, volumen ni perspectiva, y la disposición de las figuras se adaptaban al marco arquitectónico, pero, a pesar de eso, tenía una gran fuerza expresiva. Las pinturas habitualmente se utilizaban para representar a Cristo en majestad, es decir, Pantocrátor, cual estaba en el ábside y ocupaban sitio central dentro de la iglesia. Seguían un mismo modelo. Cristo aparece dentro de una forma almendrada llamada mandorla. Con la mano derecha bendice y con la izquierda sostiene un libro con la frase «Yo soy la luz del mundo», y está rodeado de la representación simbólica de los 4 evangelistas. En estas pinturas las personas más importantes se representan con un tamaño más grande que las que no lo eran tanto. También había algo llamado horror bazui, que significaba no dejar ningún espacio sin pintar. Para la elaboración de las pinturas se utilizaba una técnica especial llamada la pintura al fresco. Sobre el muro se extendía una capa de yeso y aún húmedo se pintaba sobre él para que al secarse se fijasen mejor los colores. Además de los frescos, en las iglesias románicas encontramos pinturas sobre tablas, maderas cubiertas con una fina capa de yeso. Las tablas cubrían los frontones de los altares o cabeceras de las iglesias. En España se pueden llegar a encontrar gran cantidad de pinturas románicas, como bien pueden ser las pinturas que decoran el ábside de la iglesia de San Clemente de Tajul, que representa al Pantocrátor. A la altura de los hombros de Cristo se aprecian las letras alfa y omega, representando el inicio y el final. También se puede apreciar personas de pie por la parte inferior. Entre esas personas está la Virgen. Otro ejemplo puede ser las pinturas que decoran el Panteón de los Reyes de la iglesia de San Isidro de León. Se pintó todo el abovedamiento y arcos con motivos y escenas religiosas. Las pinturas de la iglesia de Veracruz de Maderuelo, cual actualmente se encuentra en el Museo del Prado en Madrid, es otro ejemplo. En el muro de la entrada se representó el paraíso terrenal, con las figuras de Adán y Eva desnudos junto al árbol de la vida, junto al que aparece la serpiente. En esta escena el fondo es plano con homocro, y hay que llamar la atención por la acusada geometrización con la que se pintaron los cuerpos. Por último, las páginas web cuales he utilizado para recaudar toda la información de este proyecto son las siguientes. Tomando en conclusión, el arte románico es un gran recuento cultural e intelectual para saber cómo éramos en el pasado, y gracias a este nos ayuda hoy en día con técnicas presentes que fueron derivadas de este arte.